Muy buenas noches con todos. Disculpen la demora. En este caso hemos tenido unos problemas de conexión a internet. Bueno, ya está solucionado. No sé si me escuchan todos. Podrían una manito alzada, por favor. Ya, ok. Muy buenas noches con todos, alumnos. Mil disculpas por la demora. Fue un problema de conexión, un problema de internet. Ok. Bueno, empecemos ahora la sesión número 2. La planificación estratégica. Como parte de la sesión número 2 del programa. Ok, vamos a comenzar. Tenemos diapositiva. Ya. Empezamos definiendo lo que es algunos conceptos clave de la planificación estratégica de riesgos de la salud. Y lo que es seguridad laboral o lo que es sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. 29783, o en este caso la ISO 45001, ¿no? De referente a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces empecemos. ¿Qué nos dice estos conceptos en base a lo que es una planificación estratégica en materia de riesgos de la salud y cómo una planificación estratégica va a estar vinculada, ¿no?, al abordar diversas normativas como también la ISO 9001, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, e incluso ahora abordar lo que es la ley de trabajo, del teletrabajo, ¿no? La ley del teletrabajo, lo que es el que ha salido recientemente y su reglamento, ¿no? Que vamos a hablar ya en los últimos apartados de la clase, en la última clase, el nuevo reglamento de la ley del teletrabajo. Entonces, vamos a ver cómo las diversas normativas, las voluntarias y las obligatorias, como en este caso la ley de seguridad y salud en el trabajo, van a estar vinculadas en formas de objetivos, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera en una planificación estratégica el líder, en este caso, o el jefe, o el que establece el liderazgo SOMA, o dentro del mismo Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en este caso puede ser el presidente, o en este caso un supervisor, y de acuerdo al número de trabajadores que hay en una empresa, de 20 a menos, obviamente es un supervisor, y de 20 a más, se considera ya formar un comité de seguridad y salud de trabajo de forma paritaria y bipartita, ¿no? Iguales cantidades de trabajadores, igual cantidad de colaboradores del área gerencial. Entonces, en estos casos vamos a ver cómo se aborda todo y cómo en este esquema estamos ya abordando lo que es planificación estratégica, ya no necesariamente una implementación solamente de la ISO 45001 o de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, ¿no? Sino es una planificación estratégica. ¿De qué manera podemos abordar varios conceptos, en este caso varias normativas, incluso tanto, por ejemplo, la ISO 45001, que tiene una normativa voluntaria, que es de las familias ISO en materia de seguridad y salud en el trabajo, y cómo la podemos vincular con la ISO 9001 y con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su respectivo reglamento 005. Entonces vamos a ver de qué manera los objetivos estratégicos van vinculados a la parte de la planificación estratégica en sí. ¿Ok? Bueno, dentro de esto, como primera parte, tenemos a la actividad de las empresas, ¿no? Que involucra el manejo de una serie de riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En siglas en inglés, ¿no? La estrategia de las organizaciones debe considerar estos riesgos y posicionarse de manera evidente, ¿no? La estrategia de una organización, en realidad, a veces, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a implementar un SST en cualquier industria, generalmente no planificamos en forma estratégica, ¿no? Hacemos simplemente una implementación directamente al IPER, agarramos el IPER y agarramos referente a la normatividad de la empresa, sin tener en cuenta a veces si es que la empresa está ya, por ejemplo, implementada en lo que es la ISO 9001, o en este caso, otra normativa referente a continuidad en el negocio, por ejemplo. Y quizás no sabemos de qué manera anexar nuestro nuevo sistema de gestión, en este caso de seguridad en salud de trabajo, de acuerdo a los objetivos globales que tiene una empresa. Es por ello, en motivo de esta clase, lo que se desarrolla una planificación estratégica, donde vamos a ver varios puntos
que engloban una empresa para que tengan una visión clara de cómo tratar o abordar lo que es la implementación de un SCT unido en este caso, o puede darse en este caso, según si quieren implementar con la norma voluntaria ISO 45001, ¿no? ¿De qué manera una planificación estratégica de manera amplia, global e integrativa de una empresa puede poner, digamos, los objetivos claros y establecidos, ¿no? Así. Por lo tanto, dice que el primer párrafo debe existir un plan ante la aparición de uno de estos riesgos, ¿ok? Lo contrario es precipitado y puede poner en juego la ganancia hasta la propia vida de la empresa, ¿no? Existencia de la empresa. Es por ello que se requiere siempre una planificación estratégica, ¿no? Metas, objetivos, indicadores, etcétera, y siempre viendo, como le dije anteriormente, las diferentes normativas que ya están implementadas en una empresa. Por eso se dice planificación estratégica. Ahora bien, el segundo párrafo dice que la gestión de riesgos extiende el alcance de solo unas pocas áreas y empapa a toda la organización. Claro, se extiende, el alcance es de solo unas pocas áreas y se empapa a toda la organización. Como le dije anteriormente, la organización puede estar con varias normativas, pero cuando tú ejecutas lo que es una normatividad de una ISO 45001 o la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus reglamentos dentro, como gestión de riesgos dentro de una organización, puede chocarte, obviamente, con diversas áreas, pero que va a englobar a todas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si está una organización con la ISO 9001, por ejemplo, está referente a calidad del producto y o servicio, ¿no? Referente a calidad del servicio y o producto. Entonces, hay indicadores clave que te manejan en lo que es la ISO 9001. Por ejemplo, cantidades de devoluciones de un producto. Si es una empresa de logística, por ejemplo, que vende lo que es artefactos de un retail, por ejemplo, Plaza Vea, cantidad por ejemplo, de cafeteras que han sido vendidas y las cafeteras devueltas, ¿no? Devoluciones por tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso ve la ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Cantidad de devoluciones, de capacitaciones, etcétera, referidas en sí a la calidad del producto o calidad del servicio. Entonces, si es que una empresa ya tiene implementado la ISO 9001 y tiene unos indicadores, unos ratios cuantitativos, obviamente, de la cantidad de devoluciones de un producto, y en ese caso tú tiendes a anexar la ISO 45001 dentro de toda esta normativa, se tiene que ver, obviamente, lo que es el plan estratégico de esta ISO 9001 y poder integrarle al plan de riesgos que tiene un sistema de seguridad en salud de trabajo para que ambos vayan de la mano. No pueden ir separados, ya que por eso existe lo que es la planificación estratégica, ver en forma integrativa y global la normativa referida a todo lo que subyace en una organización, sea de calidad, sea de medio ambiente, o sea de seguridad, salud en el trabajo, la continuidad en el trabajo, también ahora está la ciberseguridad, etcétera, con lo que está viendo ahora en la nueva ley de lo que es la ley del teletrabajo, ¿no? En este caso también el sistema híbrido, ¿no? De trabajo, ¿no? Ciertos días en forma presencial y ciertos días en forma remota. Entonces, se están viendo también bueno, un punto aparte, se están viendo en la normativa también, que obviamente va a variar en el transcurso del tiempo conforme vayan surgiendo los problemas, ¿no? En cuanto al empleador y en cuanto a la parte del colaborador, ¿no? En ese caso, hay artículos referidos, hay incisos referidos al tema de el costo del pago, perdón, de la energía eléctrica y el pago de Internet. No se sabe, a veces no se ponen de acuerdo quién va a asumir eso, o bien la parte del colaborador o la parte del empleador. Inclusive, en el plan de riesgos que ustedes van a implementar, si ustedes son líderes en sistemas integrados de gestión, en este caso pueden ser la trinorma, binorma o en este caso solamente seguridad en salud de trabajo, ustedes van a chocarse con varias acotaciones, como en el caso de la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si el empleador le da una data de una fuente de información, digamos, en sus laptops, en sus casas, y obviamente que los vigila por cierto tiempo, digamos en cámaras, obviamente que el empleador le dice tienes que tener tu cámara prendida para ver
de qué manera tú estás trabajando las 8 horas que tienes que trabajarlo, pero después de ello la data se queda en la computadora y vemos de qué forma se puede transmitir esa información a otro, ¿no? También hay ética del trabajo, ciberseguridad, por ejemplo, para lo que es confidencialidad de información referente a las empresas que trabajamos, ¿no? Es ahí donde se va a involucrar mucho la planificación estratégica. No sabemos hasta qué punto está una organización en una ISO 9001 o de qué forma la ISO 14001, que es la de medio ambiente, conforme vaya pasando el tiempo, vayan innovándose en tema de sostenibilidad, por ejemplo, ecodiseño. De repente entra un nuevo equipo, una nueva maquinaria a una organización y de qué manera el supervisor SOMA va a estar a la vanguardia referente a generar un plan de riesgos, un mapa de riesgos de acuerdo a ello. Es por ese motivo que un plan estratégico nos da una visión global. Por eso es que vamos a desarrollar los conceptos como visión, metas, objetivos, ¿no? Ver una radiografía completa en esta planificación estratégica, sea el pasado, presente y futuro de una organización. Que obviamente si ustedes están familiarizados en ese esquema de trabajo de una planificación estratégica y ver cómo funciona una organización, van a estar ustedes más capacitados para poder elaborar o implementar un SCT en una organización vinculada a los objetivos estratégicos de una empresa. ¿Okay? Por eso que se da el título, ¿no? Planificación estratégica en un sistema de seguridad y salud de trabajo, que es un tema prácticamente nuevo en esos casos porque obviamente a veces se da solamente una implementación de un SCT y descuidamos el macro de la empresa o el ecosistema donde se está desarrollando una empresa y qué normativa adicional tiene al respecto. ¿Ok? Bueno, como tercer párrafo tenemos, por ende, también debemos entender y analizar los riesgos, ¿no? Como anteriormente estaba citando, ya que estos nos obligan a pensar en cosas que pueden llegar a ocurrir, sean buenas o malas, y nos ayudan a implementar acciones anticipadamente por cuando las contingencias ocurran. O sea, nos da un enfoque preventivo, ¿no? Cuando tú planificas siempre, inclusive, aunque suene algo superfluo, ¿no? Algo sobreentendido, cuando ustedes van, por ejemplo, de viaje, ustedes planifican, ¿no? El factor de planificar es anticiparse a lo que puede ocurrir. De repente se planifican en que pueden, bueno, salen de viaje 5 días, les ven la cantidad de ropa que van a llevar, la cantidad de dinero que van a llevar, qué hospedaje van a tener, si el dinero les va a alcanzar, qué cantidad de medicamentos puedan tener, de repente las enfermedades que puedan tener, o de repente algo que en algún momento puedan requerir. Entonces se ve, en este caso, en un pasado, cómo están ustedes, presente, qué es lo que tienen, y en un futuro, hacia dónde va a ir su planificación y la visión que ustedes tienen, hasta dónde van a llegar en este viaje, como un ejemplo. Entonces se ven y analizan los riesgos. Y como último, podemos abordar la planificación estratégica basada en reducir riesgos a la salud y seguridad laboral, que debemos entender o saber cómo definirla. Entendemos que es una herramienta de gestión, ¿okay? Lo que nos faculta para establecer el proceso mediante el cual las organizaciones toman sus decisiones, delimitan plazos y asignan sus recursos para el logro de objetivos. Y acá vemos lo que es las herramientas de gestión, ¿no? Obviamente dentro de una planificación estratégica van a haber indicadores, planes, objetivos, y en esos casos se toma como una radiografía de la empresa, ¿no? Donde se ven los plazos, van a delimitarse plazos, metas y recursos asignados para el logro de objetivos. ¿Okay? Y eso se da solamente no en un sistema de seguridad en salud de trabajo, sino se da en una ISO 9001, en una ISO 14001, y todos ellos tienen que estar abocados de forma integrativa a lo que es minimizar y prevenir el riesgo, ¿no? Porque todo, obviamente que todas las ISOs son para mejorar la productividad, pero en este caso la ISO 45001 es para reducir y prevenir lo que es los riesgos asociados a la vida humana, ¿ok? Asimismo tenemos los objetivos, ya, pasamos a ver, ¿cuáles serían los objetivos relacionados a la planificación estratégica? Por ejemplo, tenemos definir acciones que prevengan la no conformidad y su recurrencia. En ese caso de la normatividad, ¿no? ¿Qué no conformidad es si la normatividad, por ejemplo, en la Ley de Seguridad en Salud del Trabajo 29783, está conforme o no con la empresa, ¿no? Si hay no conformidades, obviamente
se tiene que subsanar ello, ¿no? Abordar las oportunidades y riesgos asociados a las mismas, alcanzar resultados óptimos para prevenir efectos negativos, ¿no? Como parte de lo que es la planificación estratégica. Por ejemplo, son algunos objetivos, ¿no? Bien. Volviendo a lo que es un plan estratégico, podemos hacernos unas preguntas que nos van a ayudar a ver un panorama global de lo que es un plan estratégico en sí, pero relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué es un plan estratégico? En primer lugar, es un proceso, obviamente es un proceso documentado, que quede bien claro, ¿no? Documentado, escrito, de carácter analítico, evidenciable, ¿no? De carácter analítico porque involucra fases de pensamiento en el cual se establecen metas, objetivos, donde se traza un esquema de trabajo y eso nos hace pensar, ¿no? Pensar en dónde estamos, pensar el pasado, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Entonces, tenemos que utilizar, obviamente, es de carácter analítico, como le dicen, ¿no? Tenemos que hacer un proceso analítico, ¿ok? Que permite a una organización dar respuesta a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Qué tenemos que saber como empresa en una planificación estratégica? ¿De dónde viene la empresa? Una empresa, por ejemplo, manufacturera, una empresa de retail, una empresa de metal mecánica. ¿De dónde viene? ¿Dónde está ahorita situada la empresa y a dónde quieren ir o pueden plantear ir? O sea, la visión que tiene la empresa. ¿Y cómo va a lograrlo? ¿No? Asimismo, ¿cuál es el ritmo deseado y factible? ¿O qué recursos necesitan y de cuáles disponen? Otra pregunta, ¿qué valor se va a generar? ¿Cuál es la productividad, por ejemplo? Estas son algunas preguntas que deberíamos plantearnos, por ejemplo. Por ejemplo, para reflexionar y disponer de buen conocimiento de la situación, el contexto y el punto de partida en nuestra organización. Por ejemplo, ¿nuestra organización dispone de un plan estratégico? ¿Sí o no? ¿Conocemos el plan estratégico de nuestra organización? Si no conocemos el plan estratégico, es muy, digamos, muy difícil nosotros poder o que podamos, digamos, anexar lo que es un plan de seguridad en salud de trabajo dentro de un esquema integrativo, ¿no? O sea, si no sabemos el plan estratégico, ni sabemos cuál es la visión como empresa o organización, es muy difícil lo que es manejar lo que es un mapa de riesgo, un IPRC, porque no sabemos ni siquiera cuál es la visión de la empresa por ejemplo, en este año o al siguiente año, hacia dónde se proyecta una empresa. No podemos nosotros poner una ISO 9001 ni ver la cantidad de devoluciones de un producto sin saber siquiera hacia dónde se va a expandir una empresa por medio de la visión que ésta tiene, ¿no? Porque por medio de la visión se establecen metas, ¿no? Lo que es el uso de recursos, de tiempo, etcétera. Asimismo, hay otra pregunta. ¿Hemos participado en la elaboración, implantación, seguimiento y ajuste del plan estratégico de nuestra organización? Si hemos elaborado, implementado, seguido o hemos ajustado el plan o de alguna manera estamos comprometidos o sabemos de antemano en qué organización estamos operando, no necesariamente en el sentido de seguridad en un trabajo, sino en forma global e integrativa, sabemos cómo funciona nuestra organización, cuál es nuestro organigrama, quiénes son nuestros jefes, gerentes inmediatos, qué cantidad de área hay, qué oficinas hay, etcétera. Asimismo, el plan estratégico integra suficiente y adecuadamente los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se nos informa sobre la evolución y los resultados del plan estratégico de nuestra organización. Se nos informa sobre la evolución y los resultados. Si hay, por ejemplo, resultados anuales, resultados quincenales o semestrales, debemos nosotros ser partícipes de estos resultados del plan estratégico, ¿ok? Si no podemos nosotros tener resultados o esa cantidad, ese ratio, no podemos nosotros desarrollar un buen plan estratégico referente a un sistema de seguridad en salud de trabajo. Muy aparte a veces de los que nos dicen, que nos asesoran lo que es en SST, cómo implementarlo, cómo elaborarlo, yo creo que este ítem o estos capítulos es muy interesante porque vamos a llegar a comprender en forma estratégica lo que una organización es en sí. Vamos a estar en una mayor capacidad
en saber las definiciones de lo que es una estrategia, un plan estratégico, que es, por ejemplo, la radiografía de una empresa en realidad, cómo está enfocada en su negocio, cuáles son los indicadores clave. Entonces, vamos a estar en una mayor capacidad de análisis al establecer un sistema de seguridad en salud del trabajo. No necesariamente a ojos cerrados, ¿no? Sino vamos a ver de forma integrativa cómo podemos anexarlo un SST dentro de otra normativa y comprender cómo funciona una empresa en realidad. Porque si no sabemos cómo funciona una empresa en realidad, y, por ejemplo, en diferentes manufactureras, no sabemos cómo funciona, por ejemplo, Saga, Ripley o Totus, por ejemplo, en la venta de sus productos, no vamos a saber nosotros y conocer la cantidad de personal que hay, qué cantidad de personal hay por áreas y que están expuestas a riesgos. No sabemos tampoco si la visión de la empresa está elaborada y no vamos a conocer, por ejemplo, cuántos productos adicionales se van a llegar, por ejemplo, si una empresa abre una sede en provincias, no sabemos cuántos productos van a estar por allá, cuántas devoluciones van a seguir por allá, y no podemos nosotros tener o elaborar objetivos clave en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque todo es vinculado. ¿Por qué? Porque hay una parte productiva y una parte es del control de la seguridad y salud en el trabajo, que debe ir de la mano. Por eso es una planificación estratégica. ¿Ok? Asimismo, la gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización tiene una dimensión estratégica debidamente definida, estructurada, implementada y sistematizada. O sea, se analiza si es que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la organización se cumple de una dimensión estratégica, estructurada, implementada y sistematizada de acuerdo a lo estudiado o de acuerdo a lo definido anteriormente de forma integrativa en la organización. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto de antemano, lo que es la planificación estratégica, vamos a ver cómo se estructura un plan estratégico de un sistema de seguridad en salud del trabajo, ¿no? ¿Cómo abordamos, antes de hacer un SST, ¿no? Un plan estratégico. ¿Cómo estructuramos? ¿Cómo vamos a estar en la capacidad nosotros de poder analizar lo que es de antemano antes de implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo? Y nos hacemos la pregunta de cómo se estructura un plan estratégico. Por ejemplo, los elementos que integran y estructuran con carácter general un plan estratégico son los siguientes. La estructuración del plan estratégico. Como vemos en el gráfico, tenemos en primer punto, ¿cuál es nuestra razón de ser? La misión que tiene la empresa. ¿Dónde estamos situados? Situación de partida. ¿Cuáles son los retos? Escenarios estratégicos. ¿Y qué queremos? Una visión. Obviamente que los escenarios estratégicos van a ser todos aquellos planes, metas, objetivos, indicadores que me van a decir hasta dónde queremos expandir la visión de la empresa o hasta dónde la empresa tiene su visión. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque como segundo punto? Tenemos principios y políticas y la cultura y valores que tiene la empresa, ¿no? Tenemos que conocer la cultura organizacional que tiene la empresa, porque se basa en lo que es principios, políticas, en la cultura y valores. Por ejemplo, muchos preguntan, muchos dicen, antes de auditar, le preguntamos, ¿cuál es la cultura y los valores, por lo menos 5 valores que tenga tu empresa si es que tiene una política de DST en materia de seguridad y salud ocupacional? No, y a veces tienen, por ejemplo, el costado de la política, tienen un cartel donde están la cultura, principios y políticas de una empresa. Por ejemplo, acá hago mucho énfasis en lo que es la empresa SGS, que tiene muchos principios, políticas, culturas rectoras y valores que enfoquen lo que es la empresa en sí. Entonces vemos de qué forma un colaborador está inmerso en esos principios y valores de esta cultura de SGS, por ejemplo, como empresa. Entonces, si nosotros no conocemos de manera integrativa o de manera de planificación, no podemos nosotros ser especialistas en poder implementar un SST en una empresa, ¿no? Porque prácticamente el implementador de un SST tiene que ver de manera integral lo que es al abordar un SST en forma de plan estratégico. Debemos conocer esos escenarios, la misión de la empresa, visión de la empresa, situación de partida y escenarios estratégicos de productividad
que tiene la empresa, asimismo, la cultura organizacional de la empresa, porque de repente nosotros como EST lideramos un área de SOMA y lideramos lo que es una investigación, una metodología de investigación de incidentes peligrosos y accidentes, y vamos a ver de qué forma los trabajadores o los colaboradores, en este caso, tienen una cultura, valores y principios referidos al cuidado personal, a lo que es la salubridad, etcétera. Si no sabemos ello, no podemos nosotros saber honestamente de qué forma tienen las creencias estos colaboradores que están, obviamente, laborando en esa institución. O sea, cumple un rol fundamental conocer de antemano la cultura y valores de una empresa antes de hacer una investigación, ¿no? Porque sabemos que, obviamente, son personas en primer lugar, ¿no? Como punto 3, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la llave. ¿Cuáles son los factores clave de éxito críticos de riesgo? ¿No? ¿Cuáles son los factores clave de riesgo? ¿No? ¿Cuáles son los puntos críticos de riesgo también? Analizamos lo que es los puntos críticos de riesgo en una empresa. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, conversando con las demás áreas de la empresa, vamos a ver los puntos críticos. Aquellos puntos, digamos, que siempre las personas o colaboradores tienden a decir, por ejemplo, esta área de laboratorio es un área donde ocurren la mayor cantidad de incidentes o accidentes, por ejemplo, ¿no? Tener una primera aproximación, quizás sin ninguna metodología, pero ya nosotros podemos ir, digamos, abordando de manera general e integrándolo con el enfoque de principios políticas y escenarios, visión de la empresa, para poder tener un esquema de visión general de una empresa. Y como cuarto punto, ¿cómo lo tenemos que hacer en realidad? Que es el desarrollo en sí de un plan estratégico, ¿no? Donde obviamente existen lo que es ejes o políticas, existen objetivos marcados, la estrategia y las acciones requeridas para llevar a cabo una elaboración de un plan estratégico, de cómo abordar esta implementación de un sistema de seguridad en salud de trabajo, en primer lugar, basados en un plan estratégico, ver de qué manera se encuentra la empresa, cuál es su misión y su visión, y de acuerdo a ello, ver su cultura organizacional, ver los factores críticos de riesgo y ver de qué forma, como viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son los ejes de política de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros en mente al poder implementar un sistema de seguridad en el trabajo? ¿Y qué estrategia voy a abordar? ¿Y cuáles son las acciones que voy a seguir? Entonces, esto es un esquema general y principio para poder abordar la correcta implementación de un SCT en una empresa. Y lo que muchas veces cuando vamos a estudiar un SCT o implementarlo no se dice, sino que conforme a la política de una ISO 45001 o de una ley de 27783 que te dicen que tienen todos los registros de los trabajadores, etcétera, los trabajadores tienen que estar en planilla, los trabajadores tienen que llevar capacitación, etcétera, pero no te preguntan el plan estratégico que has abordado antes de implementar un sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, si no conocemos de antemano los cimientos básicos, dónde nos estamos metiendo para abordar o analizar o implementar este SCT, creo yo que por defecto no sé si nos saldrá bien las capacitaciones, no sé si los trabajadores nos comprenderán, no sé si su cultura será igual que la mía, etcétera. Entonces ahí entra mucho tallar lo que es un plan estratégico y lo que muchas empresas a veces no comentan. Quizás esta es un proceso de estudio, un proceso de análisis antes de hacer una implementación de un SCT. Y si es que ya han implementado un SCT, ver de qué manera todo esto es algo transversal, ¿no? Las políticas son transversales, las normativas, ISO 9001 es transversal a la 14001, y transversal a la 45001 y a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, ahora la siguiente diapositiva es referido a cuáles son las fases que integran la planificación e implementación de un plan estratégico. ¿Ya? Vamos a ver acá el esquema. ¿Se logra ver el esquema o está muy pequeño? Lo pueden hacer un zoom ahí en sus computadoras, en sus tablets, en su móvil. Se logra ver, ¿no? Ponen una mano.
Sí se logra ver. Listo. Entonces, ya, acá vemos lo que es si se logra ver, lo empleo un poco, ya. Acá vemos el contexto, ¿ya? Acá vemos todo lo que es una planificación estratégica, a grosso modo, en una empresa, ¿ya? Esto es lo que debemos saber o estar preparados mucho más o mucho antes de poder implementar un SCT, o en este caso la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo 29783 y su respectivo reglamento, así como la Ley de Teletrabajo que ha salido recientemente. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver de qué manera nosotros de antemano tenemos que conocer la visión que tiene una empresa donde nosotros estemos laborando, la misión, las metas, valores y la normatividad asociada a ella, incluso si tienen ya implementado lo que es, por ejemplo, la ISO 9001, no sé si muchos la conocen como lo que es la ISO de calidad, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no conocemos qué cantidad de productos hay, qué cantidad o cuál es la visión de la empresa en sí, por ejemplo, abrir otras sedes, tener nuevos productos de acá a un futuro, y no nos preparamos como agentes o como personal de seguridad de salud en el trabajo, de la manera en que, por ejemplo, va a ingresar nuevos equipos de trabajo, nuevos software, ¿no? Para la generación de nuevos productos, no podemos nosotros tener una planificación estratégica tampoco, porque no conocemos hacia dónde va la empresa en realidad. Simplemente nosotros nos vamos a limitar a perseguir objetivos y rellenar formatos, a grosso modo, sin conocer a cabalidad el negocio en sí de la empresa. Es por ello que se hace recomendable siempre, siempre en este curso, antes que elaborar una correcta implementación de un DST, que claro está, es una labor básica desarrollada correctamente, pero antes de ello debemos saber a dónde estamos abordando este estudio y este análisis de un DST. ¿Cómo está la empresa en sí? Ver su radiografía en sí de la empresa, ver su pasado, su presente y hacia dónde va la empresa como organización en sí, que tiene netamente un fin productivo, pero a la vez cada vez nos damos cuenta que a lo largo de estos días y de estos años al 2030 se está buscando mucho el tema de la sostenibilidad y ver si estas empresas están haciendo lo que son inversiones sostenibles o negocios sostenibles con lo que es la economía circular o la circularidad. Entonces vemos que en primer lugar tenemos que desarrollar estos conceptos clave. Por ejemplo, desarrollar la estrategia, la misión, valores y visión de una empresa, ver el análisis estratégico, la formación de la estrategia, asimismo ver planificar la estrategia, ver mapa, líneas estratégicas, ver indicadores, portafolio de iniciativas, estar familiarizado con esos conceptos que tienen una organización. Asimismo, alinear la organización, ¿no? Ellos estudian lo que es unidades de negocio. ¿Cuántas unidades de negocio hay? Unidades de soporte. ¿Cuántos empleados hay en una empresa, en una organización? ¿No? No solamente confiarnos en la data que nos da, sino asimismo ir y, por ejemplo, implementarlo a grosso modo, todo lo referido a lo que es cuántas sedes hay, cuántos pabellones hay, etcétera, etcétera. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver la cantidad de planificación operativa, planificación estratégica, alinear la organización, planificar las operaciones, probar y adaptar, controlar y aprender. ¿Ok? Entonces, vemos acá que el tema acá de los mapeos es muy importante antes de iniciar lo que es obviamente la implementación de un SCT. ¿Ok? Ahora bien, ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a ver lo que es un video, ¿no? Referente al tema de planificación
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Módulo segundo. Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Planificación del SGSST. Contenido temático módulo segundo. 1. Evaluación inicial. 2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica. 3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 4. Objetivos del SGSST. 5. Planificación del SGSST, Plan de Trabajo Anual del SGSST. 6. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 7. Indicadores de estructura, proceso y resultado. 8. Comunicación. Técnicas, métodos para comunicación interna y externa. La planeación consiste en el conjunto de actividades que hacen un diagnóstico inicial de la empresa para identificar y priorizar factores clave que orientarán de manera pertinente y efectiva el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, SST. Este es un paso vital en el desarrollo del SGSST, pues permite establecer una meta y, de acuerdo a ello, diseñar el plan para alcanzarla. La planificación del SGSST debe contribuir a que la empresa garantice el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en el tema. Además, le permitirá definir las prioridades de SST, sus objetivos, un plan de trabajo y los recursos necesarios para alcanzarlos, unos indicadores que apoyen el control y estimulen la mejora continua. En conclusión, la planificación es la actividad que permite definir técnicamente qué se quiere lograr con la implementación del SGSST y la estrategia para conseguirlo. En la fase de planificación se deben identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, para así definir los objetivos del sistema y el plan de trabajo. Como el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es una herramienta para gestionar los riesgos laborales, se debe aplicar el ciclo de mejoramiento PHVA, desde su fase inicial. En el Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6, definida Artículo 224617, refiere la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Dejando claro que el empleador o contratante debe adaptar mecanismos para planificar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. La planificación en seguridad y salud en el trabajo debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoría y mejora. En este módulo aprenderemos esta primera fase del ciclo PHVA. Planear.
Aquí se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. En esta fase se define la política, los roles y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo para cada uno de los trabajadores, los requisitos legales aplicables a la empresa, los objetivos del SGSST, las capacitaciones que requieren los trabajadores según los peligros a los que están expuestos. Se identifican los peligros, evalúan y valoran y priorizan los riesgos y se definen controles para cada riesgo evaluado. Luego se realiza el plan anual de LSGSST, se asigna el presupuesto para desarrollarlo durante todo el año, se definen las comunicaciones en todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y por último se definen los indicadores del SGSST. Los pasos para la planificación del sistema de gestión en seguridad son los siguientes. Paso 1. Evaluación inicial. Análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los 2 últimos años en la empresa. Paso 2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica. Definir prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Paso 3. Definir objetivos del SGSST. Establecer el plan de trabajo anual. Establecer plan de capacitaciones. Establecer los mecanismos de comunicación. Paso 4. Definir indicadores que permitan evaluar el SGSST. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del SGSST. Entonces, la idea es seguir el orden lógico y sistemático para realizar correctamente la planificación del SGSST. Vamos a comenzar con el paso 1. Evaluación inicial. Análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los 2 últimos años en la empresa. Bueno, alumnos, ¿qué tal el video? Algunas anotaciones, algo que me quieran comentar referido al video que han visto. Hemos hablado del tema de presupuestos, han hablado del tema de indicadores, el tema de las fases, ¿no? El tema de la planificación en realidad en sí, ¿no? Como vemos mucho lo que es la planificación, ¿no? El tema de presupuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones se van a dar por año, ¿no? Según la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Quizás por ítems, ¿no? Por referente a lo que es, por ejemplo, lucha contra incendios, primeros auxilios, ¿no? Y vemos que a veces el presupuesto va de acuerdo a los objetivos, a la planificación estratégica que tienen. Entonces, si nosotros no tenemos una planificación estratégica, ni siquiera vamos a conocer el presupuesto que vamos a manejar como nosotros implementadores de un sistema de seguridad y salud de trabajo. Entonces, tenemos que ver de forma integrativa todo lo que está en una organización, inclusive cuántas capacitaciones vamos a dar de acuerdo al desenvolvimiento, si es que, por ejemplo, tienen la normativa de la 9001, o quizás haya implementado recientemente la 14001, y ver de qué forma esta normativa van a ir entrelazadas, van a interrelacionarse, y de acuerdo a ello, ya la ISO 45001 o la normatividad de la ley y seguridad en salud de trabajo va a ir dosificándose ahí, ¿no? En base a qué presupuesto vamos a ir de acuerdo a la otra normatividad, ¿ok? ¿Algún aporte de ustedes? ¿Alguien que haya visto el video, que le haya gustado? Dice, profesor, el STR cuando se debe aplicar en el campo laboral. El STR, obviamente, es el trabajo de alto riesgo, ¿no? Es un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿no? Es un seguro complementario. Se debe aplicar, obviamente, con los trabajos que son en espacios confinados, trabajo en altura, todo aquello que desemboque en un riesgo asociado al colaborador, ¿no? Y en ese caso debe presentar una respectiva capacitación y certificación, ¿no? De acuerdo a lo que la empresa considera según la matriz IPERCEP, ¿ok?
Si no se cuenta con estadísticas sobre enfermedades y accidentes ocurridos en la empresa, ¿cómo se procede? No, tiene que igual, o sea, tener una estadística, ¿no? Sobre enfermedades. Y si no tiene, se tiene que implementar desde cero lo que son registros de incidentes o accidentes, ¿no? Desde cero, ¿no? Porque a veces llegan empresas a auditar, no tengo nada, no tengo ningún registro, ni siquiera ni registros obligatorios, ¿no? Si no hay estadísticas sobre enfermedades y accidentes, ¿cómo hacer con la empresa, no? No podemos nosotros crearlos de una manera falsa, ¿no? Debemos nosotros proceder de esa manera como una planificación estratégica, como hemos visto en el video, siempre se ve la cantidad por áreas de incidentes peligrosos o accidentes que pasan en una empresa y de acuerdo a ello, elaborar nuestra planificación estratégica y cómo implementar un EST. Si no se cuenta en estadísticas, bueno, debemos elaborar las estadísticas de la manera del control cero, ¿no? Del punto cero en adelante, ¿no? Inclusive hacer todo lo que son los registros asociados a la empresa, pero antes conocer a la empresa cómo estaba. Bueno, y es bueno que ustedes no dicen que no hay estadísticas sobre las enfermedades, es que ustedes están viendo el pasado de la empresa, obviamente para ver el futuro y, digamos, y ver de qué manera la visión se está encaminando, digamos, la empresa en el marco de planificación estratégica, ¿ok? ¿Algún aporte adicional que quisieran tener en base al video que hemos visto? ¿Alguna sugerencia? Quizás tengan sus trabajos ahí. Sí, Alexander, ¿cómo estás? Buenas sí, noches. yo, disculpe, quería acotar algo. Creo que por lo que he visto, para ser como supervisor SOMA, uno tiene que aprenderse bien, creo, la ley de lo que es el 29783 y también la ISO 45001. ¿Es cierto eso, creo, Claro, no? así es, o sea, mira, lo que pasa es que la hizo 45.000 de carácter voluntario, ¿no? Es carácter voluntario dentro de las familias 14.001, 9.001, hizo la continuidad también, ¿no? Entonces, lo que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 783, y en su respectivo reglamento 005, ¿no? Tienen que ser implementados y tenemos que conocer de antemano, como le digo, cada artículo que vamos a llevar en las siguientes sesiones. Inclusive tenemos que tener en la mano el reglamento, memorizar las definiciones, las palabras clave, porque en ello se basa la comprensión de la terminología básica, como le dije en la clase pasada, ¿no? Que analizamos terminología básica, ¿no? Antes de analizar cualquier sistema de gestión, debemos familiarizarnos con lo simple. Y lo simple son, primero, definiciones y conceptos, terminología básica, ¿no? La terminología básica, esto lo sabe, o sea, hasta de un esquema de un aprendizaje para que el alumno, o en este caso el implementador, tenga una mayor visión y su proceso de aprendizaje sea mejor, ¿no? Inclusive poner siempre la terminología básica y conceptos clave y comprenderlos antes de iniciar cualquier implementación, ¿no? Sabiendo nosotros la terminología básica de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, terminología básica de definición de un peligro, riesgo, etcétera, ¿no? Al hacer una planificación estratégica también, ¿no? Porque la planificación estratégica es lo que antecede a una incorrecta implementación de un sistema de seguridad en salud de trabajo, ¿no? A veces por hacer de frente la implementación, no perdemos obviamente en lo que es terminologías básicas, que esto se ve en lo que es la ISO 45001, ¿no? Que nos demanda aprender de la terminología básica, ¿no? Para saber nosotros que esta terminología va a ser aplicada en todos los procesos de la ISO 45001, ¿no? Y también, en este caso, de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que tiene terminología básica asociada. Entonces, de la mano siempre con... Claro, yo le decía porque, como dice, como un supervisor SOMA va a estar a cargo de todo lo que es relacionado a la salud y la seguridad, tanto por lo Claro, que puede venir empresas auditoras, ¿verdad? claro, Pueden claro. auditar y uno tiene que estar al tanto, conocer todo, como decir, ya tener las leyes, ya como si conocerlas ya de memoria casi, si se puede decir. Claro, No, así es, Alexander. Bueno, listo. indiscutiblemente, claro, tenemos que hasta aprender de memoria, ¿no? Pero siempre con la lógica de saber aprender, ¿no? Tener un aprendizaje en forma de terminología, de qué manera la terminología está englobada a todo lo que es, a todos los principios de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, de los 9 principios, por ejemplo, ¿no? De qué forma hace prevalecer los derechos, de qué forma hay registros, por ejemplo, ¿no? Tener esa cultura, ¿no? Cultura de prevención, ¿no? Aparte, obviamente, de como especialistas, ya en el rubro, estar nosotros a la vanguardia, obviamente, de cada decreto supremo, de cada normativa adicional que sale, inclusive en esa referida a la ley del teletrabajo, recientemente que ha salido,
y Berto ya estará analizando los artículos, reglamentos y de qué forma va a impactar en las organizaciones de aquí a unos años y de qué manera se va a innovar más adelante incluso, ¿no? En este tratamiento, lo que es híbrido del sistema laboral, ¿no? Ok, Alexander, mucho gusto. ¿Alguien más que quiera participar en esta dinámica de ver el video y quiera aportar algo adicional para pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, acabando lo que es las fases de planificación de un sistema de gestión, a cómo podemos integrar la dimensión de un SST en la planificación estratégica de una organización. Vamos a ver. Aquí está. Ya. ¿Cómo podemos integrar lo que es un SST en la planificación estratégica de una organización? Dentro de una planificación estratégica ya elaborada, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener tres esquemas o tres gráficos acá, ¿no? Lo que es el plan de prevención, que me indica en principios de la actividad preventiva. Estamos las políticas, objetivos, recursos, procedimientos e integración. Asimismo, tenemos el sistema de gestión normalizados, ¿no?, de la SST, lo que es la ISO 45001-2018, o en este caso si tienen la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, ¿no? Tenemos el sistema de gestión en sí y tenemos otro sistema de gestión o requisitos. Por eso le dije de qué manera vamos a integrar en qué, en una organización. ¿Un qué? Un sistema de seguridad en salud en el trabajo, cuando hay otros sistemas que pueden ver, que pueden ya estar implementados en una empresa o estar a la par implementándose con ella. Por ejemplo, tenemos en una empresa la implementación de lo que es la ISO 9001 y lo que es la ISO 14001. También podemos tener la empresa saludable, ¿no? O lo que es enmarcada a los objetivos de desarrollo sostenible, o en este caso de los de GRI, o reporte de lo que es del grado de sostenibilidad de una empresa, ¿no? Los famosos reportes GRI. Inclusive ahora también se ve lo que es lo que son SERS, ¿no? Lo que son el impacto de tres variables de impacto en una organización sostenible, ¿no? Incluso se ven lo que afecta, ¿no?, a la parte social, a la parte de trabajo y a la parte del área de medio ambiente, ¿no? Al marcar tres impactos, las famosas ERS, ¿no? En este caso, lo que las empresas o organizaciones, por ejemplo, los bancos, el Banco Continental, el Banco Scotiabank, el BCP, Interbank y las demás empresas de retail, están haciendo los famosos ERS, ¿no? Los impactos a tres niveles, ¿no? Nivel social, nivel ambiental y nivel laboral. ¿De qué manera esos tres ejes van a aportar a las empresas? Como por ejemplo, ahora los bancos están ahora en la vanguardia de lo que es sostenibilidad y tienen muchos sistemas sostenibles en una empresa. Por ejemplo, tienen lo que es la huella de carbono, tienen huella hídrica, ¿no? Donde se ve de qué manera un banco, digamos, puede ejercer lo que es negocios sostenibles o inversiones en materia de sostenibilidad en bonos verdes, por ejemplo, o incluso se están analizando lo que es en bancos, ver qué sectores donde hay préstamos, ¿no?, se ven afectados por el cambio climático. Por ejemplo, ya varió todo. Ahora los bancos están incursionándose en el área de medio ambiente o sostenibilidad y finanzas sostenibles, que le dicen ahora economía, circularidad, etcétera. Entonces vemos que ahora la normatividad asociada al cambio climático, medio ambiente y demás van a estar asociadas siempre a la ISO 45001. ¿Por qué? Porque el principal objetivo es la prevención del trabajador. En este caso, la vida, en este caso del ser humano, va en primer lugar a la normatividad de productividad.
Entonces, en ese caso, tienen que estar entrelazadas. De esa forma, hay una planificación estratégica para poder integrar la demás normativa a un SCT y asimismo ver el plan de prevención que tiene esta empresa en realidad. Por eso que es muy factible, es muy recomendable ver a la empresa de una forma integral. Conocer a la empresa antes de abordar un SCT, porque también, como hemos visto acá en esta esfera de otro sistema de gestión, tenemos la ISO 9001, la ISO 14001, etcétera. Es por ello que se aborda de manera integrativa. Ese sería el análisis para poder aprender desde, bueno, desde cómo podemos abordar un mejor análisis en una empresa. Bueno, la siguiente diapositiva vamos a explicar sobre las herramientas que disponen para poder desarrollar las actividades de planificación e implementación estratégica, ¿ok? Al abordar un sistema de seguridad y salud de trabajo. Por ejemplo, podemos considerar entre muchas otras como herramientas metodológicas. Esa sería la definición exacta. Son herramientas metodológicas a utilizar. Ok, entonces tenemos el brainstorming, que es la lluvia de ideas, asimismo la matriz DAFO o la matriz de fortalezas, debilidades, lo que es amenazas y fortalezas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Una matriz DAFO, ¿no? O lo que es llamado FODA en cualquier empresa, vamos a ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que va a tener una empresa en realidad para poder nosotros abordar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Asimismo, tenemos la matriz de evaluación de factores externos, matriz de evaluación de factores internos, el diagrama de Ichikawa, que es un diagrama muy conocido para lo que es establecer la metodología de investigación de incidentes peligrosos y accidentes, muy conocido, y que se ve obviamente en cada organización según la metodología que quieran aplicar y de acuerdo al incidente producido o la más familiarizada metodología que van a aplicar, porque ojo, que esto de la metodología entra en lo que es cuando ustedes van a hacer el reporte de incidentes peligrosos o de accidentes, o en ese caso que ocurre de accidentes fatales, ¿no? Por ejemplo, el empleador tiene que poner por escrito la fecha, la hora, dónde ocurrió ese accidente fatal en este caso, si es una pérdida de una vida humana, y poner bajo qué metodología de investigación se procedió. En ese caso, diagrama de Ichikawa, el método de los 5 por qué, el árbol de causas-efectos, etc. Así mismo tenemos como otra herramienta de metodológica el análisis estructural o planificación prospectiva. Como vemos, la prospección es el análisis futurista, entre comillas, para poder planificar o escenarios prospectivos que le dicen para saber de qué manera la empresa se va a mover a lo largo del tiempo, bajo ciertos riesgos, bajo cierta dinámica, dependiendo de la visión que tengan y la misión de la empresa. Vemos una planificación prospectiva, en este caso los estudios prospectivos, que van a desarrollarse y en base a eso nosotros podemos ver de qué manera podemos anexar la implementación de la seguridad y salud en el trabajo dentro de esta dinámica. También tenemos como herramienta metodológica al análisis competitivo, modelo de las 5 fuerzas de Potter, donde se ve, estas las 5 fuerzas de Potter se ve más que todo en análisis de manera productiva de una empresa. Netamente producción, netamente lo que es cuántos productos salen, cuántos productos entran, de qué forma el área de ventas se maneja, etcétera, etcétera. Las 5 fuerzas productivas de Potter es más que todo sector estratégico y competitivo, más que todo, pero de ello, como le digo, se desprende mucho lo que la ISO 45001 en materia de seguridad en el trabajo, porque tenemos que ver el análisis competitivo, tenemos que ver, por ejemplo, el esquema global o factores o externalidades que va a involucrar a una empresa como proveedores. Y tenemos que nosotros estar relacionados también con proveedores porque tenemos que homogenizar o homologar nuestros procedimientos con los procedimientos de una empresa tercera, por ejemplo. Entonces tenemos que ver de qué forma ese análisis competitivo en el modelo de las 5 fuerzas de Potter están insertos dentro de mi gestión de seguridad en el trabajo como una cultura en materia de planificación e implementación estratégica. Asimismo, tenemos otra herramienta como matriz de poder o de influencia, análisis de materialidad y cuadro de mando central o el balance scorecard, ¿no?
El scorecard es lo que se maneja mucho en los bancos y sistema financiero, ¿no? Para ver el manejo de presupuestos, el manejo de ratios financieros, etcétera. Como parte de una cultura y ver de qué manera la empresa se está moviendo en las externalidades, en qué riesgos asociados tienen y de qué manera hay una cierta sensibilidad al nivel de riesgo que se está implementando, por ejemplo, en bancos como Scotiabank, Continental, relacionados a lo que es otorgar préstamos a sectores vulnerables del cambio climático, ¿no? Lo que es relacionado a lo que es a proyectos sostenibles, ¿no? En este caso, si una empresa hay muchos incentivos, en este caso el MINAVA da muchos incentivos a empresas que presenten proyectos sostenibles para poder ayudarlos económicamente mediante presupuestos y esto va relacionado con los bancos, ¿no? Para también está relacionado a lo que es los bonos verdes, ¿no? Inclusive a mejorar la imagen corporativa de una empresa en el ERS de una empresa, por ejemplo, ¿no? Donde involucre los tres factores, ¿no? La gobernanza, la parte ambiental y la parte social, ¿no? Por eso es ERS, en terminologías, siglas en inglés. Acá tenemos lo que es las herramientas metodológicas y todo lo que podemos investigar relacionado a anexar antes de una planificación, antes de una implementación de un SST, lo que podemos abordar como una metodología, herramientas metodológicas para conocer mejor el desenvolvimiento de una empresa antes de hacer lo que es un sistema de seguridad en salud de trabajo bajo la norma de la ley, bajo el reglamento de la ley 29783 o la norma voluntaria de la ISO 45001-2018. Asimismo, tenemos a los principales elementos de un sistema de gestión que hay que tener en consideración a nivel estratégico. Tenemos acá 7 esferas, dentro de las cuales todas están interactuando de manera cíclica. Tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Primero, plan de prevención. Obviamente, un plan de prevención. Tenemos dentro del plan de prevención procesos que involucran a qué? Personas y que involucran recursos. Todo proceso involucra personas y recursos en forma de equipos, maquinarias, etc. Asimismo, hay tecnologías y sistemas que se van a aplicar dentro de los equipos o maquinarias que están utilizando recursos y que son manejados por personas dentro de un proceso y dentro de un plan de prevención. Se puede ir tanto de manera antihoraria y horaria en este círculo de un sistema de gestión de seguridad para tener una mayor comprensión y análisis de cómo podemos abordar un SST en una empresa. Asimismo, estas tecnologías y sistemas me generan lo que es requisitos y partes interesadas a yo desarrollar mis acciones como empresa. Como vimos la clase pasada, las partes interesadas son todas aquellas entes, empresas asociadas, ¿no? Que podamos nosotros interactuar y de alguna manera causen un impacto, sea positivo o negativo, en nuestra organización y en nuestro sistema de gestión. Asimismo, hay una modalidad preventiva en una organización que se ve de manera de una integración. O sea, tenemos que ver de manera integral todos los recursos, personas, procesos y un plan de prevención adecuado y de qué forma todo ello se va a englobar de manera integrativa. Es por ello que se dice en el párrafo, ¿no? A continuación se presentan los principales grupos de elementos que integran un sistema de gestión y que el marco del diseño e implementación de un plan estratégico deben ser tenidos en cuenta. Dentro de una implementación de un plan estratégico deben tener en cuenta a todos los grupos de elementos que van a integrar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, dentro de un sistema de gestión, obviamente está la ley 29783 y su reglamento, la ISO 45001, con todos los principios de la familia de lo que es la ISO 45001, en el tema de capacitaciones, recursos, formación y capacitación de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte de la implementación están estos círculos fundamentales donde me indican que debo yo, antes de hacer una implementación, relacionarlos de alguna manera, cuántos procesos hay en una empresa, cuántas personas están laborando, qué recursos están haciendo, qué tecnología aplicada, cuáles son mis partes interesadas como parte de un nivel estratégico, antes de abordar una implementación de un SST. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un video de corto de 4 minutos aproximadamente,
en el que vamos a apreciar de una manera lúdica lo que es la planificación estratégica para poder tener un mayor concepto relacionado a ello. Vamos a poder a compartirlo en breves momentos. Momento, por favor. Minutos 26 segundos. Kowalski, ideas. Esa bomba no va a salir. Alguien podría entrar a desactivarla si fuéramos más pequeños. ¿Cuánto te llevaría hacer un rayo de encogimiento? 700 años. ¡Te odio, rayo encogedor! Así serían 712. El objetivo del ejercicio de entrenamiento es la simplicidad, señores. El primer equipo que capture estos gana. ¡Ah! ¡Listo! ¿Dónde está mi premio? No es tan simple. ¡Premio, premio! ¡Háblame de los premios! Échenle un vistazo a nuestro futuro. Fase 2. Animales robóticos. Es una maniobra para reducir costos, reemplazo y eliminación. Pero hay 4 cosas que no consideraron. La guerra contra los robots empieza... ¡ahora! Bandera, lista. Rejas abiertas, listo. Lémures haciendo lo que estén haciendo. Listo. 3, 2, 1. ¡Ahora! El zoológico ya está abierto. ¿Dónde están los visitantes? Kowalski, análisis. ¿Kowalski? Chicos, parece que tenemos una situación de emergencia. ¡Hey! Rico encontró un nuevo canal y es más que brillante. El canal de los animales tontos. No es momento de ver televisión. Tenemos una situación... ¡Oh! ¡Qué animales tan tontos! ¡Cálmense! Tenemos un plan para que los humanos vuelvan al zoológico. Kowalski. Operación capturar y liberar. Pondremos trampas para los humanos en toda la ciudad. Cuando estén llenas de personas, las traemos y las soltaremos en el zoológico. ¡Presto! Habrá visitantes. La hermosa fuerza bruta. Kowalski, ese es el plan B. El plan A es... Sí, operación atontar. Mostrarle a los humanos que los animales del zoológico son tan tontos como los animales en televisión.
Ok, ok, alumnos. ¿Alguno quisiera comentar este video lúdico para poder aprender más de lo que es planificación estratégica en base a lo que es el sistema de seguridad nacional de trabajo? Por ejemplo, como hemos visto en el video, ¿no? ¿Alguien me puede comentar qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? ¿Cuáles son las características de un objetivo en una empresa? ¿Alguien quisiera comentar al respecto? Los objetivos son medibles. ¿Objetivos medibles? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Sí, el objetivo, obviamente, el objetivo en primer lugar debe ser simple, como viste en el video, ¿no? Objetivo, claro, los objetivos obviamente van a ser medibles en el recurso del tiempo, ¿no? Claro, sí, Sin sí. lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así como le dice, y tiene que ser lo más simple posible, ¿no? No debe ser tan complicado y tiene que ser fácil de entender. Ese es un punto a favor de cualquier empresa. Y es más, si tú estás implementando un EST en una empresa, tú debes saber los objetivos que tiene, por ejemplo, si tiene la ISO 9001, cuáles son sus objetivos en base a esa normativa. Cuáles son los objetivos en base si tiene por ejemplo, huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, cuál es en el área de política de reciclaje, residuos sólidos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa? Porque nosotros como implementadores de un EST debemos también, como parte de nuestra planificación, integrarla a la demás normativa. Como le dije anteriormente, no debe ser integral, ¿ok? También vamos a abordar eso antes de hacer la implementación de un EST. Ahora bien, también tenemos, ¿alguien me puede comentar qué es la misión y visión? Exactamente, Jesús. Un objetivo es un resultado a futuro, ¿no? Obviamente, claro, es algo que se va a medir, ¿no? Para ello para lograr objetivos, hay indicadores también, ¿no? Hay ratios de medición, ¿no? Metas y objetivos tenemos que tener bien claro. Como le dije anteriormente, al estudiar la terminología, también debemos que familiarizarnos, ¿no? Cuando estamos trabajando en una empresa, a no necesariamente hacer una implementación en AST y ya está, ¿no? Sino también debemos saber indicadores y cifras, inclusive qué es un scorecard, qué es un GRI en una empresa, cuántos trabajadores hay en una empresa, índices de accidentabilidad, incidentes, etcétera, y todo relacionarlo de alguna forma, ¿no? Y debemos saber también los objetivos clave. Orlando dice, la misión de una empresa se define como la razón principal por la cual ésta existe. Claro, misión, Loreni Erazo dice, misión es un objetivo a corto plazo y la visión es un objetivo a futuro. Claro, en líneas generales es algo simple, ¿no? Lo que es misión es el presente de dónde está desarrollándose una empresa y lo que es la visión es un objetivo, digamos, a futuro. ¿Cómo vemos a la empresa a un futuro, ¿no? Jesús Henry Kinder Rivera. Sí, Jesús, dime. Sí, profesor, bueno, ya lo mencionaron, ¿no? La misión, por ejemplo, es algo que queremos solucionar en el momento, ¿no? Y la visión vendría a ser algo que nos propongamos o innovemos para mejorar esa solución que estamos dando en el momento. O sea, algo a futuro, pues, ¿no? Así es, Jesús. ¿Tú estás trabajando en una empresa? ¿Sabes la visión de una empresa? Por si acaso, nomás, ¿no? Estoy trabajando en una empresa de agroindustria. Ya, ¿no? perfecto. Donde su misión, ¿no? Es transportar alimentos, ¿no? Manteniendo la inocuidad, ¿no? Y la visión es llegar a más mercados, pues, ¿no? Al extranjero. Así es, perfecto. ¿Y de qué manera, mira, tú al conocer de una manera estratégicamente, como aprendizaje, antes de implementar un EST, obviamente que tienes que conocer dónde está la empresa en realidad y su visión a futuro, ¿no es cierto? Inclusive, la normativa que la empresa va a ejercer en un futuro va a tener que estar relacionada a tu sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Entonces, tú tienes que estar también
conociendo cifras, conociendo objetivos de la empresa en materia de 9001, como es agroindustrial, obviamente exporta productos. Y tienes que estar, digamos, con lo que es el teletrabajo también, ¿no? Con la nueva reglamento del teletrabajo, también obviamente ya analizando la terminología básica y estudiando los diversos artículos que hay. Y por eso que tiene que ser de la mano, saber de manera estratégica cómo abordar esta incorrecta implementación antes de tan solo implementar, de tan solo rellenar formatos, conocer de antemano cómo se desarrolla una empresa en realidad. Ok, felicitaciones Jesús por saber la misión y la visión de una empresa. Ok. ¿Alguien más quisiera comentar qué es misión o la visión que tiene su empresa y cómo de esta forma se puede entrelazar a lo que es la implementación de un sistema de seguridad en el trabajo? Análisis del entorno. Sí, buenas. Han dejado su micrófono prendido, creo. ¿Alguien más quisiera comentar, por favor? Bueno, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jamie. Hola, Jamie, Generalmente, ¿cómo estás? yo trabajo para una empresa una empresa de limpieza, de mantenimiento y limpieza. Generalmente la misión es lo que tú quieres lograr y conseguir, como lo decían los compañeros, de una manera rápida e inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres lograr como empresa? Y la visión, ¿qué es lo que quieres lograr a futuro? ¿Cómo quieres que el resto te vea como empresa, ¿no? A un futuro, porque van entrelazados tanto la misión como la visión para ver cómo es lo que tú te vas a desarrollar en el futuro y cómo quieres que el resto te vea, cómo te desenvuelves dentro de los parámetros de empresas, ¿no? Aplicando todos los ISOs, aplicando todas las metodologías que tú vas a realizar para poder llevar la seguridad y salubridad en el trabajo, aplicando un buen SCTR, ¿no? Por el bien y la prevención de tus trabajadores. Está apagado su micrófono, ¿Cómo se profesor. escucha? Sí, ¿cómo está? ¿Ahora se escucha? Sí. Janie, ¿no? Janie, muy buenas noches. Sí, muy interesante lo que hablaste. Y te quisiera hacer una pregunta así, ¿cómo en tu empresa la visión la ves de una forma integral? O sea, ¿cómo relacionas la visión que tiene la empresa en la normatividad asociada a ella? Si tiene 9001, si tiene 14001, 45001, o la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo 29783, ¿no? ¿De qué forma se interrelaciona, no? Más que todo porque generalmente en la empresa donde yo trabajo, trabajamos con lo que es en trabajos en altura, trabajos de riesgo, con gases, con insumos químicos fuertes. Entonces, se trabaja entrelazado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver siempre la prevención y la salud del trabajador, porque póngale que yo tengo un trabajador que está en altura y no está con todo el equipamiento necesario para que ese trabajador pueda colgarse, puede suceder un accidente. Y si no tengo aplicado el ISO que la empresa tiene y el SCTR de acuerdo a a la empresa, obviamente cómo voy a sostener la salud y la vida de ese personal, ¿no? Entonces, generalmente tenemos la 45001, generalmente se trabaja las empresas de mantenimiento y limpieza con ese ISO, ¿no? Porque siempre hay que prever, en mantenimiento y limpieza, siempre hay que prever por encima de todo la salud y la integridad del trabajador, porque de ellos depende la empresa. Hey, ok, Janie. O sea, muy interesante, muy interesante. Sí, de alguna forma, como le dije al iniciar esta sesión, lo que estamos abordando es la planificación estratégica, ver de una manera macro antes de hacer la implementación de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo o la 45000
2001 en materia de seguridad y salud ocupacional. Eso es muy interesante. Cintia Cristel Chanca Valverde dice: buenas noches, más que todo, las metodologías se tienen que tener en cuenta la lista, más que todo, las metodologías se tiene que tener en cuenta la lista de verificación o línea base del EST. Claro, obviamente que se tiene que ver la lista de verificación, pero este es ya cuando tú estás implementando el SST. Se ve como la línea base o checklist, que le dicen, o lista de verificación, ¿no? Entonces se ve como una radiografía la normatividad que tu empresa ya está implementando en materia de SST y lo que le falta llegar para el cumplimiento de los objetivos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo o la 45.001. Claro, no, en lo que yo voy en la referente a lo que es la planificación estratégica, es analizar las metodologías como parte importante de qué metodologías vamos a utilizar nosotros para acercarnos antes de poder implementar la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en una empresa. O sea, qué tipo de metodologías vamos a llevar nosotros de antemano, ¿no? Por ejemplo, la planificación estratégica de una empresa, por ejemplo, como decía Janie, ¿no? De esa empresa que se encarga de hacer trabajos en altura, debemos ver en dónde nos estamos metiendo, cuál es el organigrama, cuántos trabajadores hay, qué tipo de trabajos hacen, qué metodologías ellos aplican, no necesariamente en un SST, sino la metodología de sus trabajos, por ejemplo, que hacen un FODA. ¿Cuál es su FODA en sí, en lo que es la empresa? Sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y de esa manera ven de una manera macro. El tema de metodología de investigación, hay otro tipo de metodología de investigación que se ven en el tema de los 5 por qué, se ven en el tema también de la metodología de Ichikawa, también la metodología del árbol de causas-efectos, pero en ese tema se ve en lo que es el estudio netamente de la implementación de un EST, ¿ok? Hay varias metodologías, ¿no? En brainstorming, por ejemplo, lluvia de ideas, también se ve de una manera macro en una empresa, digamos, para analizar antes de hacer una implementación de un EST. Ok, bueno, siendo las 9 de la noche en sí, vamos a culminar, ¿no? Vamos a culminar lo que es, en resumen, lo que la planificación estratégica es, ¿no? Es un proceso sistemático de implementación de planes para alcanzar objetivos y propósitos, ¿ok? De eso se encarga la planificación estratégica, ¿no? Es un proceso sistemático de implementación de planes para alcanzar objetivos y propósitos, ¿ok? En materia de lo que es SST. ¿Ok? Debemos estar familiarizados en este proceso sistemático de aprendizaje para ver de una manera macro, en realidad, la funcionalidad o de manera integral a la empresa que vamos a hacer la implementación de un SST. Ya en la próxima sesión vamos a ver más de lleno incidentes, peligros, accidentes, matrices de riesgo, etcétera. ¿Ok? Muy buenas noches, alumnos, con todos. Me gustó su participación de los que han estado escribiendo, han estado viendo los videos. Y ya me gustaría en la próxima clase una dinámica adicional, quizás un debate. Muy buenas noches con todos, estudiantes. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches.